18 de julio de 2020, una nueva entrevista con Félix Rodrigo Mora, historiador, escritor, pensador político y conferencista. Carlos Guillermo Senra, mi nombre, desde la ciudad de Valencia, y Félix Rodrigo Mora, a quien saludamos formalmente. Gracias por recibirnos desde Madrid. Bueno, gracias a ti. Efectivamente, estoy en Madrid. Bueno, Félix, la idea es la siguiente, y rememorando brevemente aquel reportaje de 2017, donde nos enfocáramos en vida social, cultural, política y económica de la Edad Media. Así es. La cuestión es que estamos pasando por un momento bastante especial, posiblemente único e irrepetible, y yo le propongo el juego de utilizar el pasado de todas las maneras posibles, enlazándolo con esta cuestión tan insólita que estamos viviendo. Por empezar, ¿hubo alguna vez en la historia algún grosero experimento de manipulación y de control social mundial tal cual lo estamos viviendo, o algo remotamente parecido al menos? Bueno, a partir del estudio de lo que está siendo la experiencia del coronavirus, pues podemos mirar hacia las experiencias históricas del pasado para intentar encontrar alguna que encuentre, que manifieste alguna relación. Lo que estamos viviendo efectivamente es con el pretexto de la pandemia, pues entonces se ha buscado una fórmula para la manipulación de la sociedad masivamente, para desarticularla, para paralizarla, para llenarla de miedo, los procedimientos de llenar de miedo, ¿no? Lo más parecido a esto es cuando se utilizó la noción del infierno y de los castigos divinos a la humanidad para conseguir un estado de terror que hiciera al sujeto dócil. Esto es un fenómeno que se empieza a dar a partir del siglo XIV. Es verdad que la religión católica, anteriormente ya tenía la idea del infierno, pero lo que no existía era un procedimiento para meter miedo a partir del infierno. Todo esto se va construyendo en el siglo XV y sobre todo en el siglo XVI con el Concilio de Trento. Hay un cambio en la percepción de la religión deja de ser principalmente un sistema de valores por el cual el individuo se relaciona con otros y con Dios, para convertirse en un sistema de terror. El terror empieza a aflorar, incluso se crea un instrumento de terror que es la Inquisición, que era más bien un instrumento estatal que religioso, porque quien ejecutaba a los reos era lo que se llamaba el brazo secular, o sea, el Estado de la época. Pero lo más importante es el terror ideológico, la idea del infierno, la idea del castigo divino, la idea de que la eternidad sufriendo. Todo esto sube y sube más o menos a partir del año 1400. Por eso quienes dicen que el Renacimiento es un gran acontecimiento, pues no es verdad. El Renacimiento en realidad es la creación de una sociedad estatizada, basada en el miedo, en la represión, en los aparatos de poder y todo esto, ¿no? Es el caso más parecido. Luego se puede sacar un segundo, que es la cuestión de la brujería, y no solo de las brujas. Aquí hay una distorsión. Los brujos fueron incluso tan perseguidos como las brujas, pero también era un sistema de terror, que consistía en decir, hay unos personajes perversos en la sociedad que te contaminan, te echan el mal de ojo, y entonces hay que perseguirlos. Aquí en la península ibérica, en lo que se conoce por España, la persecución de la brujería fue pequeña, pero sin embargo en países más fanatizados, sobre todo Alemania, en Alemania se dice que se llegó a quemar 300.000 brujos y brujas. También en Inglaterra hubo una persecución muy fuerte, incluso en las colonias americanas e inglesas, que es el este de Estados Unidos. Sin embargo, que yo sepa, en lo que hoy es Latinoamérica, el fenómeno de la brujería no fue usado masivamente, hubo casos aislados, pero no muchos, ¿no? Hay que decir de todas maneras que la persecución de la brujería no es un fenómeno medieval, como creen mucha gente, sino básicamente del siglo XVII. El peor momento de persecución de la brujería coincide con la vida de Descartes, el filósofo de la razón,
Descartes, el filósofo francés, que vive en la primera mitad del siglo XVII, es el momento donde la persecución de la brujería alcanza su máximo nivel. Pero es muy parecido al fenómeno actual, y incluso se empieza a demonizar al que se supone infectado. Aquí en las últimas elecciones que ha habido hace una semana, se les ha negado el derecho al voto, empieza a ser mal mirado, considerado como una causa de mal. Y si esto es el principio, ¿cuál será el final? Los que nos negamos a llevar mascarilla, como es mi caso, que decimos que es un bozal, pues cada vez somos peor considerados, cuando yo creo que la mascarilla está haciendo un gran daño físico y psíquico al sujeto. Félix, hay algunas pocas interpretaciones relacionadas con la llamada y mal llamada, sabemos, gripe española, en cuanto a que fue un ejercicio anticipado de falsa pandemia. ¿Cuál es su punto de vista sobre aquella llamada gripe española? Hay que entender si la gripe española solo es española porque la prensa española fue la única que informó de ella. Es decir, no porque en España fue muy débil en sí mismo. Pero como las potencias combatientes en la Primera Guerra Mundial no informaban, entonces lo que se hizo fue llamarla gripe española, ¿no? Se dio entre 1918 y 1922. Hay que recordar que es cuando culmina la Primera Guerra Mundial con las potencias beligerantes, sobre todo Francia e Inglaterra por un lado y Alemania y Austria por otro, ¿no? Entonces, esta epidemia, pues dicen que mató 50 millones de personas, no estoy seguro que ese dato sea así, yo creo que es mucho menor la gente que murió, pero claro, tuvo consecuencias, ¿no? Primero no fue creada en Europa, vino con el cuerpo expedicionario militar yanqui, fueron los yanquis las que la trajeron, los primeros síntomas de la gripe se habían dado allí en Estados Unidos ya desde 1916, y aquí llegó Europa, en este caso, con los yanquis. Entonces, hay que entender que había un fenómeno psicológico de fondo, ¿no? Que era la destrucción de Europa. Europa estaba en ruinas, había una situación de mucha miseria, y no solamente miseria física de falta de alimentos, sino también una sensación de que la cultura europea se había suicidado porque la guerra había demostrado la barbarie y la brutalidad que podían llevar adelante las potencias europeas, unos europeos contra otros combatiendo las trincheras, ¿no? Con batallas como la del Marne, que tuvo 600.000 bajas, se dice pronto, que fue en 2016, en 1916. En 1916, entonces es un fenómeno más cultural, psicológico que físico, pero sí se llevó por delante a mucha gente, no 50 millones, yo no me creo esa cifra, probablemente ni la décima parte, ni 5 millones, ¿eh? Se ha exagerado mucho para tapar un poco también la pandemia actual y meter miedo. Es decir, veis, si la gripe española mató a 50 millones, pues ahora puede morir aquí todo el mundo. No es verdad. Yo lo dejaría en 2 millones, como mucho, ¿no? Porque hubo mucha gente que murió simplemente por frío en aquel terrible invierno, por hambre, por tristeza, y se le adjudicó la muerte por la gripe española, y eso no es verdad. Ahora, Félix, acabamos de referirnos a un experimento real de manipulación social, de control social masivo en el pasado, y a una también, digamos, falsa pandemia de un siglo hacia atrás. En el pasado, ¿hay documentado el hecho de algún intento frustrado de control social mundial o de lanzar una falsa pandemia, una falsa epidemia? ¿Se entiende la pregunta? Bueno, exactamente como ahora yo no recuerdo, pero sí puedo decir que la peste famosa del siglo XIV se dio en condiciones que tienen alguna coincidencia con la actual. La peste negra. Sí, dime. La peste negra. Sí, la peste negra, que es en el siglo XIV. En primer lugar, la peste negra no es la causa de la mortandad, sino una de sus consecuencias. Es decir, las sociedades europeas occidentales estaban ya en crisis y en descomposición desde mucho antes. Si nos situamos en el origen de la peste, que para el caso español es 1348,
En realidad, las sociedades de la península ibérica, puesto que entonces no se puede decir España porque había varios reinos, estaba el reino de Aragón y el reino de Castilla, que no, todavía eran reinos independientes, no se puede llamar España, entonces no existía España, pues estaban en crisis ya desde mucho antes, por lo menos desde 50 años antes, ¿no? Había habido pues una serie de acontecimientos de tipo político, de tipo cambios culturales que habían deprimido a la población. Y ya estaba la gente muriéndose, la gente había problemas de escasez de alimentos, y entonces eso lleva a la peste. La peste tiene lugar a partir de 1948. No es por tanto la causa, no es que todo fuera estupendo y entonces de repente vino la peste negra. No, no, la peste negra es el último momento de una crisis muy fuerte que había anteriormente. De la misma manera... Sí, dime. No, lo interrumpí sin querer. Continúa. Vamos a ver, es como ahora. Ahora en realidad hay muchos fenómenos previos. Las sociedades aquí en Europa están en declive desde hace bastante antes, por lo menos 20 años antes. Por ejemplo, hay una población muy débil, muy debilitada por la medicación, por las vacunas, todo esto, y esa población, por ejemplo, por la obesidad, por los malos hábitos alimenticios, por las malas condiciones de trabajo, el trabajo insano que es una jornada de trabajo muy larga, sin hacer ejercicio, todo esto hace que las personas estén debilitadas y que sean susceptibles de enfermedades varias. Luego hay una situación sin esperanza. Europa son sociedades tristes. Se ha dicho que son Tristania con mayúscula, ¿no? Tristania, una sociedad de la tristeza. La tristeza es una causa fundamental de enfermedades. Cuando no hay metas, ya no hay metas sociales ni personales, cuando no se ve sentido a la vida, entonces el individuo no encuentra motivos para vivir. Ya hace bastantes años, bueno, bastantes, digamos 10 años, que los suicidios, el suicidio, se está convirtiendo en una causa fundamental de muerte, sobre todo entre la juventud menor de 35 años, es la causa principal ya de muerte en España. Pero está además los suicidios indirectos, como es el caso, por ejemplo, la mayoría de los casos de alcoholismo, el consumo de drogas, una parte muy importante de los accidentes de tráfico, de los accidentes laborales. Es decir, hay un suicidio ascendente. Fíjate que hasta ahora se decía, hay 3 causas principales de muerte, las 3C, cáncer, corazón y carreteras, es decir, accidentes de tráfico. Ahora ya hace mucho que el suicidio explícito es el doble que los accidentes de tráfico. Estamos en 4.000 muertes anuales, que en realidad, en mi opinión, son muchas más, probablemente 3 veces más, 12.000 muertes anuales por suicidio directo, o sea, explícito, pero quizás las muertes por suicidio indirecto sean muchos más. Los intentos de suicidio no culminados son 80.000. ¿Qué mide esto? 80.000 anuales. Aquí mide esto que las sociedades están perdiendo las ganas de vivir, el individuo no encuentra motivos para mantenerse en pie y claro, esto es un caldo de cultivo ideal para el desarrollo de enfermedades pandémicas y no pandémicas. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes está también creciendo en flecha, el cáncer. Muchos cánceres son el resultado del abandono del instinto de vivir. Es decir, cuando el individuo ya su energía vital interior no la quiere aplicar porque no ve a qué aplicarla ni qué valor tiene la vida, entonces las enfermedades estas, las neoplasias que las llaman, pues son la consecuencia de esta renuncia a vivir. Félix, ¿cómo se abordaba en la Edad Media una crisis sanitaria real? Ahora sí, pasamos a hablar de cosas de verdad, que cuesta un poquito, pero se puede. ¿Cómo se abordaba una pandemia? ¿Me has preguntado? ¿Cómo se abordaba una crisis sanitaria real? ¿Cómo se abordaba en la Edad Media? Bueno, pues yo te puedo decir lo que he estudiado, que es cómo se aborda, sobre todo aquí en Francia y en Italia, la epidemia de peste negra, ¿no? Hay que decir en contra de lo que se afirma, que los médicos de la época tenían buenos conocimientos, ¿no? Tenían buenos conocimientos, eran personas que observaban la realidad, hicieron frente al fenómeno con los recursos que tenían, que eran sobre todo la medicina natural.
se aislaba las personas. Es decir, por ejemplo, la peste llegó desde el este del Mediterráneo a través de barcos. No fueron los barcos a través de las ratas tenían pulgas, y entonces ellos observaron que había que tomar determinadas medidas, ¿no? En primer lugar, dispersar a la población. Se pide a la población que abandone las ciudades. Los focos principales es donde la gente estaba más apiñada. Eso se ve en el Decamerón de Boccaccio. Hay que recordar que el Decamerón, que son una serie de historias, la escribe Giovanni Boccaccio cuando un grupo de personas escapan de Florencia a unas residencias en el campo y allí se sienten seguros. Y él no describe ningún caso de peste en el grupo que estaba formado quizá por 50 o 60 personas. Ellos están allí esperando que pase la epidemia. Aquí en la península ibérica, pues se sabe que las gentes abandonaban las ciudades, por ejemplo, Toledo, en carros, en caballerías, en caballos, y se internaban en los montes, por ejemplo, en las montañas, en los montes de Toledo, hasta el punto de crear nuevas poblaciones. Se creaban nuevas poblaciones que todavía existen. Esas poblaciones existen todavía, ¿no? Luego, los médicos no conocían bien la transmisión a través de las pulgas, aunque les inquietaba la abundancia de ratas, pero sí hacían lo que se llamaba sahumerios, porque la forma más grave de la peste negra no era la peste bubónica, que se infectaba los ganglios y entonces se producían bubones, que bubón significa masas hinchadas, sino que era la peste pulmonar, que se transmitía por el aliento, es decir, el bacilo de la peste se transmitía de una persona a otra por el aliento, por las partículas de saliva. Entonces ellos eso lo combatían, por ejemplo, expandiendo mucho vinagre. Decían que las casas se llenaran de vinagre. Eso era razonable porque es un desinfectante muy fuerte, ¿no? Se arrojaba mucho vinagre al suelo por las casas, se usaban paños llenos de vinagre que se le ponían a la gente sobre la nariz y sobre la boca. Y eso es verdad, el vinagre es un desinfectante colosal. Luego también se quemaban hierbas aromáticas y hierbas medicinales en las casas. Se tenían braseritos y se echaban allí. Y entonces con eso se conseguía que hubiera un ambiente de asepsia en la cual la expansión aérea de la bacteria tenía más dificultades para realizarse. Pero ellos confiaban en algo que ahora no se está haciendo, que es que la gente se inmunizara ella misma. Ya habían observado que determinado tipo de personas morían y otras no. Por ejemplo, en una casa que todos vivían juntos, las casas medievales eran mucho más grandes que las actuales, pero no tenían privacidad. Es decir, las habitaciones no tenían puertas, la gente entraba y salía, era muy normal que la gente, había grandes camas y la gente dormía en la misma cama 3 o 4 personas. Es decir, no era la cuestión que hoy tenemos del individualismo. Y entonces habían observado que algunas personas sobrevivían y otras no, a pesar de que todos compartían. Y hacían observaciones permanentes, y entonces lo que ellos creían es que había que conseguir como una resistencia al virus provocada en la convivencia a la bacteria, quiero decir, en la convivencia con la bacteria. Y no se ocultaban tanto como ahora. Y eso hacía que la epidemia de peste tuviera oleadas que duraban 5 o 6 años, luego remitían y volvían otra vez, ¿no? Y bueno, ellos hicieron un trabajo, los médicos, que habría que estudiar más. No conozco ningún libro que estudie esto, sino solo estudios parciales, pero lo que he leído me parecía inteligente, sensato. Algunos de estos médicos tuvieron valor y murieron a consecuencia de la epidemia, ¿no? De la epidemia de peste, pero otros estuvieron enfermos y no, porque decían, ellos sabían que había gente que moría y gente que no. Es decir, no todo el mundo que entraba en contacto con la bacteria moría. Había gente que era inmune por sí, otra gente que era inmune porque había pasado formas leves de la enfermedad, y luego otra gente que moría, ciertamente, ¿no? Y entre los médicos sucedía igual, claro.
Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Imperium News, el primer diario de noticias cristocéntrico. Si querés conocer la verdad sin eufemismos y cuáles son los verdaderos poderes que están detrás de todo. Si nunca escuchaste hablar del globalismo cabalista ni del sionismo internacional, Imperium News es el medio que tenés que leer. imperiumnews.net. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Félix, en aquel tiempo había algo semejante a un cuerpo de protección civil para cuando hubiera un siniestro, tal un incendio, un derrumbe, asistencia ante un terremoto. ¿Había un cuerpo fijo de protección civil, algo semejante? No, lo que había era cuadrillas de vecinos muy potentes que trabajaban muy bien. Entonces eran los vecinos en las ciudades medievales, que eran ciudades pequeñas. Era raro que una ciudad medieval tuviera más de 10.000 habitantes. Yo no sé cuánto tendría Florencia en los tiempos de Boccaccio, pero me imagino que no más de 15.000 habitantes. Y además eran ciudades relativamente sanas porque había muchos huertos dentro de ellas, es decir, no era casas, sino había huertos, había espacios no habitados, espacios que eran también para el ganado, ¿no? Entonces la gente se organizaba por barrios, es decir, había barrios y entonces estos barrios atendían todas las emergencias que podían surgir. Por ejemplo, un incendio. Quiero decir que en las ciudades medievales había lo que se llamaba la guarda de incendios nocturnos. Había partidas de vecinos que lo hacían por turno, que iban recorriendo las casas y cuando se llamaba el apagafuegos consistía en que iban casa por casa y se observaban en las ventanas luz, que allí había lámparas o había velas, entonces llamaban a la puerta para que se apagara, porque el gran peligro de las ciudades medievales eran los incendios. Y entonces el apagafuegos, que primero se hacía con la campana de las iglesias, era el momento de apagar todos los fuegos, todos, y no se volvían a encender hasta la madrugada para evitar incendios. Incluso aquí los fueros medievales obligaban, los fueros eran las leyes municipales que establecían el sistema asambleario de concejo, obligaba a los vecinos a sustituir los techos de paja o de bálago por techos de teja,
porque los techos de teja no se incendian, lógicamente, la teja es ardilla, ¿no? En el caso de incendios, se organizaban cuadrillas de vecinos, pero que eran de vecinos y vecinas. También participaban las mujeres, que eran muy potentes, por ejemplo, para enterrar a los muertos, para atender a los enfermos. Había gente que se situaba a la cama de un enfermo, aunque hubiera muchos, y entonces le atendía, le daba de beber agua, estaba con él, si la temperatura corporal le subía mucho, le ponía paños de agua helada, es decir, se atendía. Los vecinos estaban muy obligados, no era solo la familia. La idea de la familia en realidad estaba diluida en la comunidad vecinal y en la noción de barrio. Y eso se hacía para todo, igual que se hacían las casas comunitariamente. Las casas no se construían, salvo algunas casas así de la aristocracia, las casas populares se hacían por trabajo comunitario. Y si alguien quería hacer una casa en un solar que estuviera libre, los vecinos le ayudaban y luego él, a su vez, quedaba obligado con los vecinos 15 o 20 que le hubieran ayudado a ayudarle en otros asuntos, podía ser reparar tejas y tal, ¿no? Entonces, no habían sistemas como ahora, bomberos o sistemas de sanidad, pero sí había muchos médicos a los cuales se les llamaba físicos, que eran personas de la comunidad o gente entendida, o lo que hoy nosotros conocemos peyorativamente por curanderos, que no eran nada más que médicos populares. Ellos sí sabían tomar remedios contra la epidemia. La prueba es que, a pesar de su terribilidad, la epidemia desaparece hacia el año 1405 y las sociedades europeas vuelven a tener un gran impulso demográfico durante todo el siglo XV. Es decir, eso queda ahí como un acontecimiento aislado. Durante el siglo XV, pues quizá la población de la península ibérica a finales del siglo XV fuera superior numéricamente a la actual. Esto es una cosa que se niega, pero yo lo creo así. Félix, ¿es cierto que en algún momento la Iglesia, por alguna extraña razón, ordenó matanzas masivas de gatos, y por lo cual se generaron epidemias en función de que las ratas no tenían, obviamente, depredadores naturales? Pues yo eso no me consta, eso. Yo he estudiado bastante la documentación, no sé en otro país si lo hicieran, pero desde luego en los territorios de la Corona de Castilla y la Corona de Aragón, que es lo que entonces formaba, ¿no?, hasta el final, estas no se unen en la figura de los reyes católicos, pero en la epidemia todavía existía la Corona de Aragón, que era toda la parte este de la península ibérica, y la Corona de Castilla, que era la central. Aquí no se hizo nada de eso. La lucha contra las ratas, de todas maneras, en la época se hacía de dos maneras. Los vecinos la cazaban y con perros, se hacía con perros. Incluso había perros cuando llegaba un barco, por ejemplo, pongamos a Valencia, lo que se hacía era unos perros especiales que se metían en los barcos. Y estos perros perseguían a las ratas de los barcos, porque las ratas no solamente transmitían enfermedades, sino que destrozaban pues las mercancías, las dañaban, y entonces se metían unos perros, se los dejaba allí un par de días dentro de los barcos, toda la tripulación se había ido a tierra y los perros las mataban, y muchas de las ratas pues huían, se tiraban al agua, incluso huyendo, ¿no? Por lo tanto, eso no me consta aquí en España. Yo entiendo que eso no se debió de hacer. Félix, ¿cree que quedó algo importante por señalar dentro de este juego de relacionar el pasado con la situación insólita que estamos viviendo? Sí. Pues, bueno, en general las epidemias surgen en las sociedades en decadencia. Es como, por ejemplo, en el Imperio Romano, también al final, pues los grandes periodos de pestes y tal surgen en el siglo III, pero ya cuando anteriormente el imperio estaba muy descompuesto, ya no había confianza en las instituciones imperiales, la sociedad estaba decaída, había un estado de depresión. Como dice un historiador francés, ya a partir del siglo II, un estado de ánimo pesimista y negativo invade a toda la sociedad romana, ¿no? Es un poco lo que pasa ahora, no un poco, bastante de lo que pasa ahora en Europa occidental. Son sociedades sin futuro, sociedades que necesitan un cambio revolucionario, una transformación. Y entonces siempre sucede lo mismo, ¿no? Igual sucede al final de la Edad Media, porque la crisis del siglo XIV, con el problema de la peste negra, es también el cierre de un ciclo, el ciclo de la
Edad Media, para pasar al Renacimiento, que no fue la época maravillosa que nos han contado. Todo eso es completamente mentira. Ya hay estudios muy interesantes del Renacimiento hechos en el siglo XIX, quiero recordar uno de un alemán que se llamaba Burckhardt, que le explica que el Renacimiento es el periodo de la tiranía política extrema, de los príncipes malvados y perversos que luego nos describe Maquiavelo. Estos personajes siniestros que se dedicaban por entretenimiento a matar a sus súbditos en las ciudades italianas. Se crea ya un poder totalitario, que son las monarquías absolutas, que antes no existía, que en Francia existe, pero también aquí culmina con los reyes católicos, que son del último tercio del siglo XV. Y también empiezan los periodos de conquista, de agresión a otros pueblos, de guerras entre los países europeos que antes casi no se habían dado. Bueno, había existido la guerra entre Francia y Alemania, Francia e Inglaterra, la guerra de los 100 años, pero había sido un periodo con ejércitos pequeños, con grandes tiempos de paz entre unos y otros. Entonces, el Renacimiento tiene que ser revisado completamente a la baja, quiero decir, a la baja críticamente. Todo esto es una cosa que se inventa sobre todo historiadores marxistas de principios del siglo XX, negando la historia que ya se había hecho, una historia muy crítica, muy negativa del Renacimiento italiano, con independencia de los logros que tuviera en el terreno estético, que bien puede estar ahí, pero los logros en el terreno estético no tienen que ir unidos a realizaciones en el terreno social. De la misma manera que el periodo medieval tiene que ser revisado al alza. Es decir, tiene que ser revisado al alza, magnificado respecto a lo que es, aunque ya está sucediendo porque el arte medieval ahora mismo, tengo que decir que es el más valorado en Europa. El arte medieval, sobre todo el románico y el primer gótico, es muchísimo más valorado y cada año más valorado que cualquier otro arte europeo. Lo que pasa es que los profesores de la universidad no se quieren enterar de esto y te siguen todavía contando la tabarra del Renacimiento. Pero bueno, recupero lo que estaba diciendo. Las epidemias son siempre la consecuencia de sociedades en depresión, en decadencia, en descomposición, y surgen ahí. Por eso yo ahora voy a sacar un libro que digo que es el hundimiento de las sociedades de la última modernidad. O sea, la última modernidad lo he hecho hace 70 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial para acá, no solamente en el occidente europeo, sino también en China, en Japón, en la India, la causa última de lo que está pasando. Eso es inviable, fueron proyectos y modelos económicos, políticos, culturales, mediáticos inviables, y entonces ahora mismo pues estamos en un callejón sin salida y una de sus manifestaciones es la pandemia del coronavirus. Hablar con Félix Rodrigo Mora es evidentemente poder hablar indefinidamente sobre historia, pero también estamos ante un pensador político del presente. Entonces, Félix, ¿de qué trata su obra La democracia y el triunfo del Estado? Mi libro La democracia y el triunfo del Estado es un libro que ya tiene 10 años, es mi mayor esfuerzo investigador y tiene una parte importante de análisis, análisis histórico, quiero decir, aunque más bien centrado en el periodo moderno y contemporáneo. A mí me interesaba mucho el siglo XIX, es decir, en él dejo aparte mis estudios sobre el mundo medieval y me concentro en el siglo XIX, que es sobre todo la Revolución Liberal, la Revolución Española desde las Cortes de Cádiz de 1812, porque fue una época en la cual las sociedades de la península ibérica se desmoronan en una crisis descomunal. Es cuando Europa cambia y la península ibérica cambia también, y lo que sale de ahí no es algo positivo, sino un sistema dictatorial, que es el régimen liberal, pero al mismo tiempo un desmoronamiento de la sociedad enorme. El siglo XIX es un siglo de guerras. Hay las guerras carlistas, son las más conocidas, pero hay otras muchas, por ejemplo, las guerras cantonales, el cantonalismo, que fue un movimiento muy potente, los conflictos dentro del sistema de poder, las peleas permanentes entre unos espadones y otros, o sea, unos jefes militares y otros, y todo era debido a que los pueblos de la península ibérica, les voy a llamar pueblos ibéricos, no aceptaban los cambios que estaba habiendo. Es decir, ellos vivían en una sociedad a la que apreciaban mucho, porque era una sociedad donde había un comunalismo muy potente, había muchos bienes comunales,
que el nuevo Estado liberal se los quería arrebatar. Había sistemas de autogobierno basados en la asamblea, en el Consejo Abierto. Existían también muchas formas de ayuda mutua que eran muy eficaces económicamente para recoger las cosechas, para cuidar el ganado, para hacer las casas, para atender a los vecinos enfermos, para la crianza de los niños, para la autoeducación, para la fiesta popular. Entonces, todo esto se intentó sustituir por una presencia continua del Estado, de los funcionarios, pagar mucho más impuestos, soportar las atrocidades del ejército, de los cuerpos represivos. Se crea en el 1842 la Guardia Civil, y esto eran cambios que la gente común, la gente sencilla, los trabajadores urbanos, artesanos, la gente del campo no aceptó. Y esto no aceptar se manifestó de muchas maneras, y entonces hay un conflicto permanente entre el pueblo llano y el Estado liberal que va a ocupar todo el siglo XIX y parte del XX, puesto que el último momento de ese enfrentamiento tiene lugar en la Guerra Civil. Ya antes, con la Segunda República, el pueblo llano rechaza absolutamente a la Segunda República, sobre todo en el periodo del Frente Popular, en el cual hay un intento por parte del Frente Popular de reprimir muy fuerte los movimientos campesinos en defensa del comunal. Hay una serie de matanzas campesinas, pero también de matanzas de trabajadores, porque los trabajadores de las fábricas, de las empresas, de las ciudades, estaban muy vinculados al mundo rural. Casi todos eran gente que habían nacido en la ruralidad, mantenían lazos muy fuertes de amistad, se escribían cartas, se llamaban por teléfono, y entonces hay como un movimiento enorme de queremos nuestro comunal, queremos nuestra forma de vida comunal, no queremos todos estos cambios totalitarios absolutistas. Entonces, la respuesta del gobierno republicano del Frente Popular es una represión muy fuerte, pero que no consigue los resultados de parar a los movimientos de masas. Se crea una situación de desbordamiento, los aparatos represivos, la Guardia Civil, la Guardia de Asalto se ven, desbordados, y entonces tiene lugar la intervención del ejército con el general Franco, y ya nos precipitamos en la Guerra Civil. Y esto es lo que yo estudié sobre todo en mi libro. Mi libro, La democracia y el triunfo del Estado, tiene también mucho análisis de filosofía, sobre todo con el problema de la verdad, la crítica de la escuela de Frankfurt, que ahora ya está olvidada por suerte, pero que hace 12 o 14 años, cuando yo lo estaba escribiendo, pues era muy importante. También tiene análisis de filosofía, por ejemplo, la noción de la virtud en el pensamiento griego y romano, en el pensamiento clásico, en Cicerón, en Plutarco, en los cínicos griegos, en Sócrates, incluso en Séneca también, ¿no? Y entonces es una especie de miscelánea o de mezcla de muchas cuestiones. Desarrollo también un intento de teoría de la historia, refutando a Hegel, y también me ocupo de la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, las revoluciones antiimperialistas, concluyendo negativamente que no son modelos de revolución, sino más bien de antirrevolución, de destrucción de las verdaderas transformaciones hechas de abajo arriba por el pueblo. Gracias, Félix Rodrigo Mora, por recibir a TLB1, Toda la Verdad Primero, de Buenos Aires, Argentina. Muy bien, pues Carlos, muchas gracias por esta entrevista. Recuerdo con mucho cariño la que me hiciste en Madrid hace unos años sobre el mundo medieval hispano. Desde entonces, pues he seguido trabajando ese tema. Si quieres mirar o quieren que nos escuchen mirarlo, recomiendo un artículo mío que lo pueden encontrar en internet sobre la Revolución Bagauda, Bagauda con B, que es el mayor acontecimiento que ha habido en la historia de Europa en los últimos 2000 años, como acontecimiento positivo que está olvidado. Animo a que la gente busque datos y mi artículo ponga mi nombre y Revolución Bagauda, Revolución del siglo V, y lo lean con interés. Hemos también sacado un libro sobre este asunto y bueno, pues ahí está. Quiero decir que desde que me hiciste la entrevista aquella hasta el momento he seguido trabajando estas materias. Por lo tanto, ya nos despedimos y pues te lo agradezco mucho una vez más. Y espero que haya ocasión de que nos volvamos a encontrar para charlar. Hasta luego, Carlos. Hasta el próximo encuentro.